Hola, mi nombre es Lilia Alexandra Isla Saldaña. Estoy cursando el primer semestre en la Escuela Preparatoria Dr. Carlos Osamos. Voy a hablar de mi proyecto sobre teoremas de Pitágoras, ya que fue el tema que más me favoreció. Espero sea de su agrado. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Se conoce como el teorema postulado matemático hecho por un filósofo y matemático griego, Pitágoras de Salvos, estudioso de las leyes de la matemática, cuyos aportes de la aritmética y de la geometría persisten hasta el día de hoy. Este postulado reza que la suma del cuadrado de los catetos de un triángulo rectángulo es siempre igual al de un cuadrado de su hipotenusa. Esto es teorema de Pitágoras. Para empezar con el teorema de Pitágoras, debe entenderse que se llama catetos a los lados de un triángulo rectángulo, como se los enseñé al iniciar. Se le llama hipotenusa al lado. Eso significa que el principio solo opera en triángulos rectángulos, no en isósceles ni escalenos. Aquí les muestro un ejemplo para complementar. Continuamos. El teorema de Pitágoras se formula de la siguiente manera. A cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, donde a y b son los catetos de un triángulo rectángulo y donde c será su hipotenusa. De esta formulación se derivan tres colarios o formulaciones. Esto es teorema de Pitágoras en su fórmula. La lógica del teorema de Pitágoras es bastante simple y evidente, dando un triángulo de lados a B y C en el que A y B formen un ángulo recto. ¿Será posible calcular la longitud de la hipotenusa sumando los cuadrados de los catetos o a partir de dicha formulación de los catetos? Para finalizar voy a dar un pequeño ejemplo. Vamos a hablar de un triángulo rectángulo cuyos catetos A y B midan 3 y 4 centímetros. Respectivamente podremos calcular su hipotenusa C sustituyendo los valores de la fórmula C y sustituyendo los de los valores de la fórmula de la siguiente manera, que es C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Luego c al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y por ende c al cuadrado es igual a 9 más 16 es igual a 25 y finalmente c raíz de 25 es igual a 5, la hipotenusa c mide 5 centímetros, es lo que habíamos utilizado al principio, con los valores que habíamos dicho al principio y se tomaron en cuenta para responder este sencillo problema. Este es teorema de Pitágoras y espero les haya gustado mucho. Hablaré más a fondo sobre teorema de Pitágoras. Las demostraciones del teorema de Pitágoras son tan variadas como numerosas, pero destacan las propuestas por Euclides, Papus de Alejandría, Leonardo da Vinci y James Gurr. Cada uno empleó métodos geométricos y aritméticos distintos, ya que ambos llegaron al mismo argumento aritmético. A continuación, fórmula de teorema de Pitágoras. Existen varias fórmulas para poder resolver un teorema de Pitágoras, pero en esta ocasión hablaremos sobre esta fórmula que están viendo en la pantalla. Se las voy a explicar. A es igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos b cuadrada. Esto quiere decir que cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado. La b es igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos a al cuadrado. Y la c es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Esta es la fórmula de teorema de Pitágoras.
Ahora en explicación más a fondo sobre el teorema de Pitágoras. El teorema se establece que un triángulo rectángulo o el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto quiere decir que es la suma casi igual de los cuadrados de ambos catetos. A continuación, un ejemplo para que lo puedan visualizar. Conociendo los dos catetos para calcular la hipotenusa como lo ven en la pantalla. Ese es el procedimiento. Un ejemplo más, los catetos de un triángulo rectángulo miden entre 3 metros y 4 metros, respectivamente cuánto mide la hipotenusa. Como podemos ver, ahí tenemos el ejemplo sobre los 4 metros y 3 metros utilizando la fórmula de teorema. Ahora conociendo la hipotenusa y un cateto, ¿cuál es el calcular del otro cateto? Exactamente, tenemos que sacar sobre C y B, como lo habíamos explicado en la fórmula de teorema, para poder saber el valor de C y B. Así que tenemos que hacer la fórmula que había dicho al principio. Ahora otro ejemplo, la hipotenusa de un triángulo rectángulo, si mide 5 metros y uno de sus catetos mide 3 metros, ¿cuánto mide otro cateto? Tenemos que hacer exactamente lo mismo utilizando la misma fórmula. Como ya lo vieron, están los 4 metros, 5 metros y 3 metros. Tenemos que sacar cada uno de ellos, simplemente que aquí hice la simplificación. Ahora conociendo sus lados, tenemos que averiguar si es rectángulo. Para que sea rectángulo, el cuadrado del lado mayor ha de ser igual a la suma de los dos cuadrados de los dos menores. Ejemplo, determinar si el triángulo es rectángulo. Ejemplo, como lo estamos viendo. Tenemos del lado 4 metros, 5 metros y 3 metros. El resultado de la suma es 25. Para finalizar, sabemos que podemos utilizar cualquier fórmula para poder hacer un teorema de Pitágoras, pero el más favorecible es el que les acabo de mencionar. Para última sección contaré toda la historia del teorema. Para poder entender un poco mejor la historia del teorema de Pitágoras, es necesario conocer que está relacionado con un gran número de descubrimientos y de avances importantes a lo largo de los años. Sin embargo, el origen de Pitágoras fue conocido como teorema de Pitágoras gracias a la aportación de Pitágoras, quien tras años de estudio consiguió aplicar su teoría de la proporcionalidad entre los lados de un triángulo rectángulo, lo que les había mencionado al principio. Así pues, la historia de Pitágoras se resume que fue un filósofo y matemático de la antigua Grecia, que contribuyó de manera significativa en el avance de las matemáticas, la filosofía y la geometría. El filósofo fue un impulsador de la escuela pitagórica en el siglo VI a.C. y gracias a la ayuda de los pitagóricos, aquellos que pertenecían a la escuela, consiguió el descubrimiento de lo que hoy en día conocemos como teorema de Pitágoras. ¡Qué increíble historia! Para aplicar su teoría, Pitágoras elaboró una ecuación conocida como la fórmula de teorema de Pitágoras, mediante la cual se expresaba que la suma del cuadrado de los cuadrados menores de un triángulo rectángulo, es decir, los catetos, era igual al de un cuadrado de lado, la hipotenusa mayor del mismo triángulo. Gracias a esta fórmula surgió el origen de la demostración del teorema de Pitágoras, consiguiendo grandes aportaciones del filósofo como la demostración del teorema por Euclides. Bueno, el teorema de Pitágoras, aparte de ser, fue utilizado al principio, ya que fue utilizada para poder construir grandes pirámides, como en el caso de la pirámide de Kefren, que fue la primera gran
pirámide que se construyó basándose en el llamado triángulo sagrado egipcio de proporciones 3-4-5. Las novedades más importantes que se registran en los textos babilónicos se refieren a la solución algebraica de las ecuaciones lineales que se utilizaron al construir esta hermosa pirámide. Aquí les pongo algunas imágenes de la pirámide de Kefren. Como verán, todos sus lados son perfectos. Esto tomando en cuenta que se basaron en el teorema de Pitágoras. Y pues estas son algunas imágenes de las pirámides de Kefren. Bueno, compañeros y maestro, esto ha sido todo. Muchas gracias por tomar el tiempo de ver mi explicación y mi gran trabajo de investigación que hice. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.